Bienvenidos a los que se están incorporando hoy día. Tenemos hoy día personas conectadas de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México, Perú, así que muy bienvenidos a todos. Espero que todos se encuentren bien de salud y con mucha fuerza y energía para poder sobrellevar de la mejor manera y sacar los mejores aprendizajes durante esta pandemia, que al parecer nos va a acompañar por un buen rato. Para los que no me conocen, soy Pamela Andrade, gerente general de FEC. Hoy estamos iniciando el quinto webinar organizado por FEC, Familias Empresarias de Chile, Protocolo Familiar, la continuidad de la empresa familiar en tiempos de incertidumbre, disculpen. Un tema de mucha relevancia para las empresas familiares en su trascendencia a través de las generaciones. También les comento que estamos grabando este webinar, por lo cual prontamente les daremos acceso a su grabación. La sesión está planificada para durar 1 hora aproximadamente y me voy a tomar unos breves minutos para explicarle cómo vamos a interactuar en esta plataforma que es el Zoom Meeting, ¿ya? Ustedes en la parte superior derecha van a ver la vista de la galería y la vista del hablante. En la vista de la galería, si ustedes la ponen, nos van a ver a todos en rectangulitos con nuestras imágenes y pueden ir recorriendo a todos los participantes. En la vista del hablante van a ver en forma principal a la persona que está hablando y van a poder también ver la presentación del expositor en una imagen más grande. Yo les sugiero para la presentación la vista del hablante. En la parte inferior izquierda tienen el micrófono, el cual les vamos a pedir que lo silencien, ya que si lo mantienen abierto, nosotros todos escuchamos los ruidos que ocurren en cada uno de los lugares donde ustedes están. Entonces, la idea es que es mejor silenciarlo, para no distraer. Al lado se encuentra el video. El video es absolutamente una decisión de ustedes. Lo importante es que cuando uno está con el video encendido, todos podemos ver lo que está haciendo cada uno. Así que si en algún minuto quieren descansar, ustedes lo pueden apagar y después lo vuelven a encender, ¿ya? Lo otro relevante es lo que tenemos al medio, que es el chat. A través del chat, la idea es que vayamos haciendo las preguntas. Durante toda la presentación, les vamos a pedir que vayan haciendo las preguntas a través del chat, y al final de la presentación vamos a contar con un espacio de unos 15 a 20 minutos para ir canalizando todas las preguntas del chat a través de un moderador invitado. Así que los invitamos a participar activamente haciendo preguntas. Bueno, y ahora, dicho esto, voy a presentar a nuestro expositor invitado. Él es Gonzalo Jiménez. Él es CEO de Proteus Management, Governance and Effectuation. Junto a sus colegas de Proteus, comparte el propósito de contribuir a cimentar familias más felices, organizaciones más efectivas e instituciones más legítimas. Es doctor en Governance de la University of Liverpool, MBA de Paris Tech Business School y economista de la Universidad de Chile. Es director y asesor de grupos empresariales familiares, cooperativas, mutuales e instituciones de América Latina. Profesor de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y miembro del Consejo Consultivo de FEC. Conduce el programa Empresas Familiares e Innovación de Radio Agricultura, un espacio para conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Disfruta compartiendo sus experiencias, aprendizajes y buenas prácticas de liderazgo, transformación corporativa y cambio social, para comprender el presente y co-crear el futuro. Muy bienvenido, Gonzalo. Puedes compartir tu pantalla. Adelante. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. ¿Todo bien? Esta debería ser. Si no, sería mi última clase en la Escuela de Ingeniería. Ahí está. Ahí, espero que se vea bien.
y yo puedo leer. Bueno, la invitación que me han hecho Andrés y Pamela ha sido conversar con ustedes sobre el protocolo familiar. Entiendo que como parte de una de sus actividades recientes, ¿no es cierto?, ha surgido como con mucha inquietud el- la, la preocupación por el protocolo familiar. La verdad que esto viene ocurriendo bastante en los tiempos actuales porque obviamente estamos en un momento en que la inminencia de una enfermedad que probablemente nos afecte a todos o a la mayoría de nosotros pone en mucho riesgo a las personas mayores. Por lo tanto, procesos que muchas veces han quedado en el tiempo como importantes pero no urgentes, etcétera, con la presión de lo cotidiano y otros aspectos, se van dejando de lado y va quedando una especie de inquietud de algunos, ¿no es cierto? Pero como que tratamos de adormecerla en nuestro día a día. Y eso que nos va como aquietando, por lo menos superficialmente. Sin embargo, estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, se hace muy patente la necesidad de tener clara la continuidad de la familia empresaria. Entonces encuentro que es un tema muy propicio y celebro que en FECA hayan tomado la iniciativa, ¿no es cierto?, de incluir este tema dentro de su interesante ciclo de charlas. Entonces, justamente voy a estar hablando de protocolo familiar como la continuidad de la familia empresaria en tiempos de incertidumbre. Y voy a partir primero con hablando sobre todo de lo que es el contexto en el cual estamos, para hacernos eco un poquito de las reflexiones, los desafíos, los cuestionamientos y preguntas. Y en segundo lugar, entrar directamente ya más a la herramienta del protocolo de una manera un poquito más estructurada, un poquito más formal incluso, pero tratando de ejemplificarlos con casos, experiencias, etcétera. Estos son 25 años dedicados a estos temas en un montón de países de acá de América Latina y con la oportunidad en realidad de recorrer el mundo, vinculándome con familias empresarias. Me han dejado muchos aprendizajes y experiencias y agradezco en realidad la generosidad de todos los que, de las familias que han abierto sus puertas, sus corazones, ¿no es cierto?, a compartir, a compartir. Y esto, mi rol acá es quizás de ordenar, sistematizar y tratar de contribuir a algunos aspectos que ayuden a darle como una lógica, una coherencia y así desde las familias que están más avanzadas a familias que están en etapas más tempranas, poder ir transfiriendo experiencias, buenas prácticas y formas de hacer las cosas. Eso es como la gran base de esto. Entonces, sin más, voy a ir avanzando en mi presentación. Y bueno, la palabra clave que pusieron ahí Pamela con Andrés es la palabra incertidumbre. Y eso determina todo lo que vamos a estar hablando y conversando. Incertidumbre que implica una serie de procesos, de cambios, de desafíos, de formas de hacer las cosas complejas que nos están sacando de nuestra realidad. La semana pasada me encontraba con una asociación peruana, algunos de ustedes que están acá me acompañaron, ¿no es cierto?, virtualmente en esa sesión y me gustó porque encontré muy gráfico, muy claro la manera como algunos empresarios peruanos se referían a esto. Decían, fuimos arrojados, arrancados incluso de nuestras oficinas, nuestros espacios de trabajo, etcétera, para lanzarnos a nuestros hogares donde no estábamos preparados, ¿no es cierto? Éramos como un atleta que no se ha entrenado y que teníamos que empezar a aparecer y a funcionar en un mundo nuevo, en un mundo distinto. Y la palabra es arrancado, yo lo asocio al concepto de ser arrojados. Arrojados, una palabra en alemán impronunciable por mí, desgraciadamente, de Heidegger. ¿Quién se hace cargo de este concepto de ser arrojados? Y es un poco lo que traté de reflejar en esta imagen que pongo ahí. Una imagen onírica, ¿no es cierto?, que muestra cómo podemos ser arrojados en un mundo distinto, para el cual no estamos preparados y dentro del cual nosotros tenemos que empezar a entender, a hacer sentido de esto que estamos viviendo. Y en ese espacio es donde este arrojo, este encuentro en otro espacio,
nos obliga a pensar en el concepto de sense making o darse cuenta, eh, propuesto por el profesor Wake, un tipo un pensador realmente muy profundo, muy valioso, un sociólogo de las organizaciones, que habla de lo que es encontrar el sentido de lo que está ocurriendo. Y cuando uno piensa en hacer sentido, uno tiene que pensar que cuando me encuentro arrojado, y vuelvo por un segundo a la imagen previa, cuando me encuentro arrojado, acá es como el sol o algo así, ¿no es cierto? Fue arrojado de un huevo cósmico en la imagen que estamos viendo. El enemigo es la inercia. Algo tenemos que hacer. En segundo lugar, con las pocas percepciones buenas o malas que tenemos que arreglarnos con ellas. Y además tenemos que movilizarnos. Hasta las malas interpretaciones o percepciones pueden ayudarnos, dado que la inercia es el enemigo. Y hay una historia muy famosa que cuenta este profesor Wake, de un ejército que estaba perdido en los Pirineos, hasta que de repente alguien ahí en la confusión, etcétera, en la tormenta de nieve que estaba, produce un mapa que estaba y puso en el mapa y en base al mapa se van guiando y finalmente logran salir y logran salvar la vida de los miembros de ese pelotón. Y solo cuando llegan se dan cuenta, o alguien les cuenta, que en realidad no era un mapa de los Pirineos, sino que de los Alpes. Entonces, esto muestra como incluso una mala interpretación reflejada en el mapa puede ayudarnos a movilizarnos. Peor es quedarnos ahí donde estamos. Hace poco escribí una columna en base a la carta, una carta reciente que escribe Carlos Páez, el uruguayo, miembro del equipo, ¿no es cierto?, que quedó en la tragedia de los Andes, ahí. Cuando ellos escuchan en la radio que se habían interrumpido las búsquedas, eso los activa, los moviliza a salir a buscar la manera de arreglársela. Y finalmente ahí hay un grupo de scouts, de pioneros en el fondo, que termina encontrando un vaqueano chileno que moviliza finalmente el rescate. Entonces, a veces incluso la propia desesperanza, pero nos puede movilizar. Y la inercia es el enemigo. Entonces, ahora sí vuelvo a este concepto de Wake, que además cita a Weingrad y a Fernando Flores, el chileno muy destacado en temas de acción del lenguaje, discípulo de Maturana, etc. Son situaciones, estas situaciones de arrojo, en que estamos entregados o somos arrojados, nos llevan a que no podemos evitar actuar. Algo tenemos que hacer. Incluso más, nuestras acciones afectan la situación. La situación se va configurando según lo que hacemos y a nosotros mismos, incluso puede ser contra nuestra propia voluntad. Entonces, por lo tanto, tenemos que movernos. La inercia, si nos quedamos ahí detenidos, como el conejo encandilado, ¿no es cierto?, por los focos del auto, no podemos hacer mucho. Sin embargo, acá tenemos que hacer algo. Y eso es lo que ha terminado ocurriendo. Y espero que tengamos la oportunidad de conversar al final, en la parte de las preguntas, como muchos de ustedes, ¿no es cierto?, se han visto en este proceso enfrentados a mantener funcionando operacionalmente, a mantener fluyendo la cadena de valor de la compañía, los flujos incluso, etc. Entonces, y ahí está el segundo elemento, es que no podemos tomar distancia y reflexión más filosófica, y solo contamos con la intuición, una intuición entrenada por la experiencia para poder lidiar con la situación que enfrentamos. Además, lo crítico es que no conocemos los efectos de las acciones que tomemos, porque como estamos hablando de conductas sociales, hace imposible predecir el efecto acumulado. Ex post, todo el mundo tendrá interpretaciones de historias, pero en el momento nadie lo tiene claro. Entonces, como no podemos formarnos una imagen clara, estos patrones van a emerger después. Hoy día solo vemos fragmentos de información en los cuales no sabemos si podemos creer o no. Y tampoco existe interpretación objetiva para saber si las interpretaciones tuyas, las mías o del que fuera, son correctas o equivocadas. Y además, estamos creando realidad en el lenguaje que usamos. En el fondo, en vez de describir la situación, estamos creando una situación, que eso puede tener que ver con una recesión, una depresión y el propio fenómeno del aislamiento social en que estamos. Entonces, estos elementos los traigo a colación porque siento que es muy relevante en el momento en que estamos el tratar de ir haciendo sentido.
Ya llevamos un mes aproximadamente de aislación bastante alta y más relativa en algunos casos, pero en el fondo eso nos permite ya empezar a pensar de que hemos empezado a salir de las etapas más iniciales, ¿no es cierto?, de como llamémosle puesta en marcha o salir del shock y empezar a movilizarnos, y eso es lo que observamos en muchas de las empresas familiares con las cuales nos vinculamos de una o de otra forma. Entonces, este proceso está ocurriendo, pero nuestra interpretación sigue en camino y tenemos que ver cómo nos planteamos frente a ella. Ahora, acá se conecta un aspecto muy importante que sobre todo hace eco de del último concepto, de que un lenguaje hace realidad. Esta es una lámina producida por The Family Business Network, a través de ellos la recibí, porque tenga otro origen autor, pero lo conozco de ellos, y que de alguna forma nos plantea la pregunta, bueno, ¿y qué quiero ser yo durante esta pandemia, durante este mundo en el que nos estamos moviendo? ¿Quiero quedarme en la zona del miedo? ¿Puedo moverme? Y eso es lo que yo esperaría, que nos estuviéramos moviendo cuando ya tenemos por lo menos un mes de experiencia, ¿no es cierto?, con la pandemia, un mes y algo, ¿no es cierto?, hacia una zona de aprendizaje. Y obviamente el gran desafío y la gran oportunidad de esta crisis está el movilizarnos hacia la zona de crecimiento. Ahora, eso depende de la manera como nosotros nos planteemos. Y es acá donde el concepto de Yuval Harari, Sapiens, o de animales a dioses, y sus otros libros hace tanto sentido. Él plantea, y de hecho lo reafirmaba Pablo Malo, un neuropsicólogo español hace pocos días, que somos un animal cuentacuentos. Igual Harari dice, toda la civilización que hemos construido ha sido gracias a los relatos que nos permiten confiar en otras personas, porque hay institucionalidades nacionales, locales, regionales, pero también bastante globales o transnacionales al menos, ¿no es cierto? Entonces, en este concepto de animales cuentacuentos, que somos en el fondo, los mitos, las historias, las metáforas, que nosotros nos planteemos en el fondo, los relatos que nos hagamos, tienen mucho que ver con la manera como vamos a actuar. Y por lo tanto, un relato paranoico, un relato más desde el miedo, claramente nos va a paralizar, nos va a hacer protegernos, encerrarnos en nosotros mismos, en lugar de aprovechar todas las oportunidades y potencialidades que surgen. Entonces, así como uno puede, por ejemplo, plantearse, si yo estoy en la queja, en el fondo, si yo estoy contagiando, sobre todo a través de las redes sociales que están tan activas, el miedo y la ira, si yo estoy acaparando, si estoy, en vez de reflexionar un poquitito, estoy reenviando todo lo que recibo y en forma muy irritante, estoy en la zona del miedo. Y este paralelo que vivimos en la zona del miedo y que tiene que ver con la etapa del COVID-19, tiene mucho que ver con lo que empieza a ocurrir de repente en algunas generaciones familiares. Hay una etapa que varios de mis colegas lo han estudiado, en términos de que a cierta altura de la vida de los seniors, los patriarcas, las matriarcas en general se comportan mucho mejor que los patriarcas, tengo que decirlo, los patriarcas empiezan a sentirse muy atenazados por el miedo. Y ese miedo los hace apretarse, contrañirse y tratar de controlar lo que hacen otros hijos y miembros de la organización, a veces de mala manera. Y por lo tanto inhibe el poder pasar a una zona de aprendizaje, en que tanto estos adultos mayores, llamémoslo cierto, como las nuevas generaciones, tienen que aprender a establecer un diálogo, una forma de trabajar en conjunto y entenderse. Y de eso se trata lo que vamos a estar hablando en un momento más del protocolo, cuando ya entre más a ese tema en lo específico. Entonces, por lo tanto, en mi zona de aprendizaje yo empiezo a soltar lo que no puedo controlar. Tengo que soltar algunas cosas. Puedo identificar las emociones, parte de la inteligencia emocional es identificar las emociones que uno siente. Tomar conciencia de la manera de respecto a la situación y de cómo estoy pensando incluso. Y por lo tanto, como pienso sobre lo que hago, puedo actuar pensando también, ¿no es cierto? Y también voy contrastando la información
y reconocer que hay otros que también están en un relato similar al mío. Entonces el relato del miedo es muy distinto al relato del aprendizaje. Y insisto en esa comparación. Muchas veces, muchas familias, antes de empezar a hablar, antes de poner temáticas como el protocolo familiar, sucesión u otras, en el fondo, están desde la zona del miedo. Miedo de decirle, de hablar con el papá. Miedo de abrirle la compuerta a los hijos o a las siguientes generaciones. Están en ese espacio. La zona de aprendizaje permite un give and take, ¿no es cierto? Un dar y recibir que permite ir generando el diálogo. Recuerden que conversar es circular en conjunto, ir intercambiando. Y esa zona de aprendizaje en realidad es una zona de transición hacia la zona de crecimiento, en que yo en este relato lo puedo asociar a un propósito. ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué quieren los demás? ¿Cómo puedo ayudar a los distintos miembros de mi familia y de mi organización o de mi comunidad, ¿no es cierto? Y puedo poner mis talentos al servicio de quien lo necesite, ya sea una mayor experiencia, un consejo, un apoyo. Por ejemplo, los mayores yo siento que tienen un enorme aporte que hacer a generaciones más jóvenes que han vivido una vida, digamos, hasta el 18 de octubre por lo menos, una vida, perdón, sin tantas turbulencias, un periodo en que siempre íbamos para mejor, de peor a mejor, ¿no es cierto? Siempre mejorando, en lo grueso, en tantos aspectos, sobre todo en lo económico. Eh, con algunas, obviamente con dificultades importantes en lo social, si no, no habríamos tenido el estallido que hemos tenido. Entonces, pero esas nuevas generaciones, por lo tanto, recién ahora empiezan un poco a percibir las turbulencias que hemos vivido los mayores de 50 u otros en ese sentido. Entonces, ahí está el desafío, en que yo puedo poner mis talentos y eso es lo que me ha tocado en realidad tener una experiencia de orquestar diálogos intergeneracionales muy valiosos, muy bonitos, muy atractivos, en que de alguna manera a estos, perdón el término, viejos que estaban obsoletos, como podían pensar algunas generaciones, en el fondo, oye, ese tiene valor y en realidad, y el coraje, la estamina y el carácter que forman las crisis, se empieza a notar. Entonces, y ahí es una estupenda oportunidad de transferir un intangible muy valioso a las siguientes generaciones. Recordemos, yo soy economista de nacimiento, que cuando uno ve una recta así, esa recta no entrega ninguna información. Cuando la recta curva ha tenido turbulencia, nos entrega información, nos dice, cuánto puede caer, cuánto puede subir, qué puede ocurrir. Y eso mismo ocurre con las personas. Nuestro carácter se forja más en las dificultades que en la bonanza. Entonces, ese es un elemento muy importante que tiene que ver con el crecimiento. Y es, ojo, un crecimiento no solo para la generación nueva, también para la generación antigua, que de repente crecen al rol de mentores, de coach, etc. Recordemos que mentor era un griego de la isla de Ítaca, en quien Ulises deja a su hijo Telémaco cuando él se va a la guerra de Troya y a pasear ahí con las ninfas y los ogros, no eran los ogros, los centauros y los, ¿cómo se llama? Que tenían los Polifermo, me acuerdo el nombre, no recuerdo ahora el nombre exacto. Bueno, entonces ese crecimiento también tiene que ver con vivir el presente y en ese presente voy construyendo el futuro. Más que vivir tan centrado en el futuro, pero lo voy construyendo desde ahora, desde el aquí, desde el ahora. Por lo tanto, eso mismo me lleva a un espacio de mayor empatía conmigo mismo, con los demás, ¿no es cierto? En que agradezco lo que tengo y valoro. Hacíamos una reunión en el equipo de Proteus, mis colegas, y la sensación, además de la empatía por la gente que sufre, etcétera, era sentirse privilegiado en tantos aspectos, a pesar de los desafíos que tiene cada uno con su familia, en sus realidades, etcétera, porque en el fondo esto permite estar en un entorno de soporte común, entre otros, de apoyo mutuo, un propósito común y un estado emocional que contagia, que potencia y que nos permite en conjunto adaptarnos a nuevos cambios. Y eso, por lo tanto, me permite practicar un mayor sosiego, tranquilidad, paciencia, ¿no es cierto? Más abierto en las relaciones y la creatividad también. Entonces, estimular la creatividad, el miedo inhibe la creatividad. Acá la creatividad se potencia. Entonces, estos son los elementos a los cuales me quiero ir haciendo referencia en lo que vamos a estar construyendo. ¿Okay?
Y acá coloco dos palabras clave que me permiten hacer como la transición, ¿no es cierto?, desde lo que estamos viviendo en nuestro entorno externo, ¿no es cierto?, contextual, pero también en nuestro entorno interno, nuestro entorno de como personas, vivencial, de relaciones también. Y claramente un desafío como el que estamos viviendo nos obliga a organizarnos y a gobernarnos. Incluso estas necesidades de gobernarse postergadas las actualiza porque dice, bueno, si no estamos organizados y le llega a pasar algo a este otro miembro, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Qué pasó con la herencia? ¿Quién está guardada en la caja de fondo? ¿Quién tiene la llave? Las acciones de alguna familia las mantienen en una caja fuerte sin firmar, etcétera, o sin llenar, firmar pero sin llenar, etcétera. Entonces, wow, se genera una situación muy, muy del terror. No, no digo que sean buenas prácticas esas, sino que son prácticas que algunas familias hacen y que son muy peligrosas, que generan mucha volatilidad, mucho temor, incluso, ¿ah? Como que mantienen en la primera etapa. Entonces, ¿qué es lo que es organizarse y gobernar? Primero es ordenar. Pongo orden, estructuro, de alguna forma. Sin rigidez. A esta altura, cuando uno piensa en estructura, en los tiempos que vivimos, pensemos en varillas, pensemos en conexiones como de plástico, no en concreto, no escritas en piedra, porque esas son tremendamente complejas a esta altura, sobre todo que estamos muy expuestos a tomar malas decisiones por el grado de incertidumbre y por la manera como nos afecta. También organizarse y gobernarse es acotar las desviaciones. Nosotros queremos tener un cierto grado de estabilidad, en el cual nos movemos, pero dentro de un rango acotado. También organizarse y gobernarse es simplificar. Cuando uno ya tiene un manual de tantas reglas, de tantas cosas, es una locura, no hay cómo manejarla y se presta para hacer pelear una contra la otra, la trampita, etc. Entonces, en el fondo, simplificar. Eh, Nosotros cada vez más ponemos en los protocolos familiares que nos toca trabajar con mis colegas en Proteus, más bien principios que tantas reglas. Porque, primero, ningún contrato, el protocolo es una especie de contrato, ¿no es cierto? Un acuerdo moral Hola, ¿cómo que estás? puede hacerse legalmente. Bien, ¿y tú? Quería tomar la llamada en el iPad y no me sonó en el iPad. Ah, Son más flexibles, son más abiertos, son más comprensivos y por lo tanto permiten incorporar y saber cómo manejarse frente a situaciones que uno no tiene reguladas, tan reguladas. Sí requerimos cierto grado de regulación, pero dentro de un cierto marco y que permita que esta herramienta de la cual voy a estar hablando en las láminas que siguen pueda tener la forma de irse actualizando en el tiempo, adecuando, ajustando y por lo tanto respondiendo a los cambios de la familia, a los cambios del negocio o de los negocios y a las distintas realidades. Entonces, eso es organizarse y gobernarse. Entonces, esto es aplicable naturalmente a personas, a organizaciones y naturalmente a familias. ¿Y qué es lo que nos dicen las familias? De que hay algunas frases de la familia. Se plantea acá, por ejemplo, que trabajar con la familia debería ser lo más fácil, ¿no es cierto? Después de todo, son las personas a las quienes amamos, ¿no es cierto? Confiamos en ellos, nos hemos sacrificado y ellos por nosotros, y nos conocemos también. Entonces, trabajar con ellos, formar un negocio, debería ser siempre un sueño hecho realidad, y sin duda que lo es. Pero en paralelo, muchas veces las familias asumen de todo y definen nada. Y por lo tanto, ahí aparece como importante en el fondo reconocer que las familias más exitosas son aquellas que establecen más acuerdos escritos que simplemente orales. Por lo tanto, lo oral está muy bien, pero se puede malinterpretar. Entonces, voy a ir derechamente al ABC del protocolo en ese sentido, voy a saltar esto, y voy a hablar del protocolo como instrumento, como proceso y como documento. Instrumento. Primero, es un instrumento que capta, que se hace cargo de la singularidad de la familia empresaria y la empresa familiar, y que refuerza la unidad y el compromiso de los miembros de la familia. Genera normas, ¿no es cierto?,
regula en distintos aspectos y temas que tienen que ver con la familia, con los negocios y con la propiedad. Al mismo tiempo, esto se articula como a través de un proceso. Y muchas veces lo más valioso del desarrollo de un protocolo familiar es el proceso que se sigue, porque es un diálogo en que podemos trabajar en acuerdos consensuados o incluso decir, no, para tomar decisiones vamos a votar, etcétera. Hay algunas familias que, por ejemplo, una familia que trabajaba fuera de Chile, 5 hermanos, extraordinariamente bien preparados, profesionales, fantásticos, y siempre la regla era 3 de 5, listo. Y esa era la forma como ellos se planteaban, y eso sentían ellos que le estaba asegurando su continuidad transgeneracional que trasciende las generaciones y creando un capital relacional y dinámicas positivas entre ellos. Y es un documento, es un acuerdo, se cae en el pie, te duele, es un documento, ¿no es cierto?, en el fondo, que pueden ser legalmente vinculantes, pero ahí hay que tener mucho cuidado. Algunas familias parten por lo legalmente vinculante y eso en realidad es un error habitualmente. Porque cuando yo parto de lo legal, parto un poquitito como para una pizza y el cuchillo, cómo voy a partir esa pizza, cómo la voy a repartir. Mejor es construir un acuerdo moral, de voluntad, y después trabajar, ¿no es cierto?, con los asesores de confianza legales, si uno quisiera ciertos elementos, hacerlos legalmente vinculantes, etc. Entonces son sobre todo compromisos y que establecen una estructura que nos proporciona la manera de poder seguir hacia adelante. Entonces, ¿de qué se hace cargo un protocolo? De la desmotivación. No, porque la mamá, el tío, la tía, etcétera, es así, nunca va a cambiar, mejor me voy. Las desilusiones del pasado, la tensión que está ahí, ¿no es cierto? Los conflictos, los sentimientos de injusticia, que a veces las percepciones son más dolorosas que los propios hechos, ¿no es cierto? Y frustraciones, en el fondo, y que el sueño de proyectarse se plantea. Entonces, es por ahí que aparecen temáticas típicas que tienen que ver con relaciones entre padres e hijos, temáticas de comunicaciones, falta de profesionalización o competitividad, temáticas de liderazgo inadecuado, el sentido de justicia o de equidad, la propia desmotivación. Entonces, lo más valioso, como digo, y ahora voy asociando o entrando al tema del proceso, es que es una instancia y un espacio para soñar. También para no hacer con las cartas al pecho, sino que abrirlas de alguna manera desde cómo son las cosas. Expresar los sueños, los anhelos, pero también los temores. Tánatos, los temores, la muerte, para muchos en el fondo, a veces es más fuerte que Eros, pero es más fuerte en el corto plazo. Si hay un terremoto, todos vamos a escapar, ¿no es cierto? Esos tánatos. Sin embargo, Eros llega mucho más allá, que es el amor y que tiene que ver con los sueños, con la capacidad de construir con otros. Entonces, por lo tanto, es importante que ahí aparezca la posibilidad también de tener desavenencia, de disentir, la oportunidad de plantear puntos de vista, de desencontrarse y encontrarse, de resolver conflictos y desacuerdos, conversar, dialogar, discutir mucho en ese sentido. Por lo tanto, en esto hay discusión, hay análisis, hay negociación y hay acuerdos. Y los procesos, y por eso es muy importante cuando ustedes desarrollan esto, primero ver si tienen el capital relacional para hacerlo solo. Muchas familias, es difícil ser juez y parte, no, es que yo hice un curso o aprendí, difícil, porque en el fondo soy juez y parte, por un lado. Y en segundo lugar, es muy importante que ustedes, que si van a trabajarlo con externos, trabajen con gente que les dé la tranquilidad, en términos de que tengan la madurez, la sensatez, el peso emocional, la reflexión y la experiencia para poder acompañarlos, porque van a surgir tensiones en el proceso. Todas las familias que han vivido protocolos lo saben, y por lo tanto hay que ser capaces de contener, guiar y canalizarlo productivamente, incluso porque está el conflicto, no puede decir. Entonces, y ahí está el concepto de que la unión hace la fuerza. Entonces, en ese sentido, el documento es un acuerdo macro y marco también, ¿no es cierto?, que regula, como decía antes, los principios y valores, ¿no es cierto?, que guían nuestras relaciones, en nuestros emprendimientos, patrimonios, etc. Pero también las relaciones económicas y profesionales entre los familiares accionistas y la empresa, y la forma de resolver los conflictos. Entonces, es un documento de la familia, orientado a los negocios, tiene un carácter moral, como he dicho, y tiene una finalidad preventiva. No es el momento del temporal para arreglar el tejado. Por lo tanto, por eso que es tan importante esto hacerlo, y lo que estamos viendo ahora, esta
quietud obligada en que estamos viviendo, es un tiempo muy propicio para, tal como nos estamos comunicando ahora, todas las familias se vienen acostumbrando a trabajar, a generar los diálogos. ¿Qué es lo que contiene los temas ahí? Voy a plantear como las bases, lo que ven arriba ustedes, las bases, en el fondo son definiciones, ¿quién es la familia? Nuestra cultura, valores, y cuáles son los órganos o los espacios que nos vamos a dedicar. Respecto al negocio, bueno, temas claves son la temática de propiedad y transferencia de acciones y de activos, y lineamientos, políticas de endeudamiento, de financiamiento, dividendos, etc. Y hay otros que son claves también, como mecanismos que están a caballo entre la familia y el negocio, mecanismos de resolución de conflictos y de toma de decisiones, involucramiento de las nuevas generaciones, por ejemplo, o de miembros de la familia, los políticos y otros, en los negocios familiares, y compromisos con la comunidad. ¿Y qué pasa cuando llegan nuevos proyectos? Yo lo traje, tú lo traes, ¿cómo nos arreglamos? ¿Cuál es la forma de funcionar? ¿Tengo que declararlo? Por ejemplo, me reunía con una familia hace pocos días y hablábamos de que era importante declararlo. Segundo, y para que la familia estuviera enterada. Por último, para eliminar suspicacia, que era importante decidir dentro del marco de la institucionalidad, acatar las decisiones. Ahí el rol, por ejemplo, que nos toca a los que somos directores externos en grupos familiares, a menudo apunta a saquemos que este conflicto no lo resuelva entre los miembros de la familia, sino que desde que los externos den su opinión, y eso, cuando las familias son disciplinadas, les ayuda enormemente a no conflictuarse entre sí. Y también explicar por qué se hizo lo que se hizo. Y temas de apoyo a miembros de la familia, y lo clásico que está ahí en el último, normas éticas en el uso de los bienes familiares. Esa es una temática pequeña, pero los grandes dolores vienen ahí por la casa a la playa, por el yate, por el departamento, la nieve, o por muchas otras cosas que en el fondo a las familias a veces les genera una tremenda incomodidad. Y no se nos olvide nunca cómo modifica un protocolo, porque no está escrito en piedra, tenemos que dejar la oportunidad, todo, incluso la Constitución, ¿no es cierto?, tiene sus reglas de cómo debe ser reformada o cambiada. ¿Para qué sirve? Bueno, cohesión familiar. Ayuda a formarse en distintos temas de la familia. Refuerza la capacidad de emprendimiento, porque como yo sé cuáles son las reglas del juego, por los principios, sé si puedo hacerlo con mi familia o no. Nos alinea entonces la planificación estratégica de la propia familia, ¿no es cierto?, y la del negocio. Y de cara a los conflictos, es un instrumento para prevenirlos, para saber cómo resolverlos a priori, ¿no es cierto?, con las reglas y condiciones. Y muchas veces los protocolos lo que tienen de fondo son protocolos de sucesión. No todos, ojo, pero en el fondo para permitir la continuidad, por eso el título de este webinar que me produjeron Andrés y Pamela me parece muy apropiado, la continuidad, para preparar la sucesión en armonía y con una mirada estratégica. Y así yo le doy confianza a los miembros de mi familia, a mi organización, y también, ojo, a mis clientes, a mis proveedores, si yo tengo licencia o representaciones, y a los bancos. De hecho, muchas familias en el fondo son los propios bancos los que muchas veces los presionan, o al revés, familias en el fondo le dan valor. En España los protocolos tienen un carácter legal y eso se ha venido reconociendo porque hay mucha experiencia en ese sentido. Entonces, por lo tanto, fomenta la competitividad, fortalece la continuidad y ayuda a tener una mayor serenidad en las relaciones de trabajo de los miembros de la familia. ¿Cuáles son los factores críticos o claves de éxito? Primero, esto es un proceso. Como lo dije antes, se van a movilizar emociones. O sea, habrán turbulencias, eso tengámoslo claro. En el fondo, porque se van a destrabar asuntos, se van a iluminar aspectos, atar cabos sueltos. También en el fondo esto debe estar ligado a la etapa en que está la empresa, sus necesidades y requerimientos. Pero al mismo tiempo tienen que tener un cierto grado de flexibilidad, en ese sentido general y por lo tanto flexible en eso y específico y estable en algunos elementos que, sobre todo para algunas familias, cada familia es distinta. Por eso que también es tan importante que por favor no venga alguien con el libro del protocolo a tratar de aplicarlo, porque eso es una receta casi de fracaso. Y de hecho nos toca intervenir muy a menudo en situaciones que se ha intentado hacer sin la experiencia o el peso, por decirlo de alguna manera. Tiene que tener una representatividad intergeneracional. Esto quiere decir que esto es un diálogo entre las generaciones, en el fondo, y por lo tanto
hay que incorporarlo. Hay distintas formas, a veces como focus group, a veces como entrevista, a veces como partícipe en la redacción y en la discusión. Depende de la realidad de cada familia. Tampoco hay una receta, hay que hacerlo un poco a la medida. Y cuando es apropiado, antes de que aparezcan los problemas, no después. Cuando nos está yendo bien, cuando estamos unidos, ¿no es cierto? En el fondo, un líder familiar ayuda mucho, porque hay una autoridad presente que puede validar el documento, darle el sello, ¿no es cierto? Ahora, ese líder tiene que tener la flexibilidad, tiene que tener la apertura, la sabiduría y la generosidad para dejar que se produzcan las formas de funcionar. ¿Ok? Entonces, también es un documento que debe ser escrito y idealmente firmado por todos. Son más los protocolos escritos que los protocolos firmados, eso les puedo decir de antemano. ¿Y por qué? Porque justamente a veces no había buen proceso, o a veces simplemente ha sido capturado por el líder, o los asesores han trabajado, en el fondo, trabajan para uno solo. Y la verdad es que puede que uno sea el que firma, hasta el cheque de los asesores, por ser súper claro en ese sentido, pero hay que trabajar para la familia completa. Y eso a algunos les cuesta incorporarlo. Entonces son elementos importantes. Y tiene que ser objeto de una revisión según las etapas de la familia y los ciclos que van viviendo. Entonces, para ir redondeando esta parte, la verdad que tengo más láminas y cosas que podría compartir, pero quizás es bueno llegar hasta acá y abrir un espacio de preguntas, de interacción, y quizás ahí puedo mostrarles algunas láminas más. Pero cito aquí Peter Lynch, un profesional inglés dedicado al tema de las empresas familiares, que dice que en el fondo que las familias que enfrentan el futuro unidas, ¿no es cierto?, y que tienen claramente definidas sus metas y sus políticas, ahí están los principios, ¿no es cierto?, con respecto a las empresas, tienen mucho más posibilidades de éxito que los que solo reaccionan frente a los acontecimientos. Entonces, nosotros estamos reaccionando frente a este Black Swan, a este tremendo, ¿no es cierto?, cisne negro o cisne verde que nos cayó encima con este virus y además de la situación ya social o socioeconómica que veníamos viviendo. Por lo tanto, es el momento de aprovechar esta quietud obligada para pensar, para conversar y para echar a andar este tipo de procesos que nunca van a tener probablemente la distancia social de hoy en día que facilita una reflexión y una oportunidad de conversar de una forma distinta, dado que todos nos estamos acomodando a una nueva vida, a un nuevo mundo. Me voy a quedar hasta ahí para abrir el espacio para preguntas o comentarios, porque no quiero abusar de los tiempos de extensión de presentación, y quizás puedo mostrarles alguna otra lámina en función de las preguntas o comentarios que surgen. ¿Dejo de compartir mi pantalla, Pamela? Sí. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Sí, por favor, deja compartir tu pantalla. Muchas gracias por tu interesante presentación. Y vamos a pasar ahora entonces al espacio de las preguntas, por lo que les voy a agradecer a todos que todas las preguntas o inquietudes que tengan las vayan canalizando a través del chat. Y también le voy a invitar a Andrés Vial, presidente de FEC, que si nos puede acompañar y colaborar con las preguntas. Por favor, Andrés. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por esta presentación que está demasiado clara. Nos ha ocurrido por primera vez que hay muy pocas preguntas en el chat. Estaba muy extrañado porque mucha gente saludando, pero poca gente preguntando. Seguramente es porque tú eres demasiado claro como siempre, y es una de las cosas que yo siempre te he dicho, que a uno le queda clarito cuando va a tus cursos, tus clases y tus exposiciones. Sin embargo, yo había recibido antes y también tenía algunas preguntas preparadas, así que voy a leerte algunas y que coinciden perfectamente con los espacios que tú has dejado como para las preguntas. Y si entre tanto a alguien se le van ocurriendo preguntas, por favor, las van haciendo sin ningún problema en el chat y yo las incorporo acá. De las preguntas que tengo, habla qué derechos y obligaciones son básicos en el protocolo familiar. Si bien un protocolo puede tener, no sé, 20, 30 o más cosas, de repente el tema de derechos y obligaciones por parte de quienes lo firman en la familia son relevantes. ¿Cuál dirías tú que son como los más importantes? Bueno, primero hay que definir
el espacio de decisión y quiénes van a estar convocados a este tema. Eso yo creo que es el primer aspecto que es fundamental. Cuando se produce se genera un protocolo, se conforma un equipo, que es como el equipo fundacional, le llamamos muchas veces en nuestras asesorías, con el cual se va a estar trabajando. Y ese equipo tiene que tener la representatividad, tiene que tener la legitimidad, ¿no es cierto?, y el respaldo de aquellos que no van a poder sentarse en la mesa. Muy raro poder tener a la familia completa, claro. Cuando son familias más nucleares, pueden estar todos y así se hace habitualmente. Pero en otras familias son muchos, entonces, por lo tanto, en ese planteamiento, lo que se hace es que los miembros de la familia son empoderados. Por ejemplo, pensemos en varias ramas familiares, en que hay varios hermanos que tienen sus propias familias nucleares, etcétera, o tienen otros, o un grupo de primos, podemos pensar también, cada uno tiene sus hermanos que lo representan. Entonces, en ese sentido, es importante establecer si estos miembros de este proceso van a tener la facultad de llegar a acuerdos o no. Y normalmente la buena práctica en ese sentido es la siguiente. El que está ahí debe estar empoderado por su grupo familiar, nuclear o su rama o lo que fuera, para poder plantear, para poder discutir, pero no debiera actuar como una especie de mandado, entre comillas, por el grupo familiar. Porque de alguna manera ese proceso, esa persona va a tener que encontrarse con otras personas y por lo tanto va a tener que haber ahí una co-construcción. Entonces, si vengo con un mandato y no cumplo 2 de 7 o lo que fuera, me van a decir, y de hecho así ocurre muchas veces. Entonces, por lo tanto, tiene que estar empoderado, pero al mismo tiempo tiene que estar en un proceso de consulta, de deliberación, de reflexión, diría yo la palabra más apropiada de reflexión, con sus bases, de manera de justamente poder entender cuáles son las expectativas, los temores, las inquietudes, los sueños y deseos, y poder traerlos a la mesa de la mejor forma posible. Entonces, esos elementos son fundamentales. En segundo lugar, cuando se establece la toma de decisiones asociadas a esto mismo, bueno, tenemos que ponernos muy de acuerdo al principio. ¿Tenemos derecho a tomar decisiones? Sí, estamos empoderados por los que están fuera. Perfecto. Segundo, ¿cómo vamos a tomar decisiones? ¿Es acá vamos a exigir unanimidad, o sea, consenso absoluto, o vamos a tomar mayoría, como este caso, estos 5 hermanos que les estaba contando, u otra forma? O hay ciertos temas en los cuales tiene que haber unanimidad, o en otros puede haber mayoría simple, mayoría calificada, etc. Entonces, de hecho, normalmente ese tema de los derechos a decidir y a plantear es de las primeras cosas que se plantea como parte del proceso de trabajo de un protocolo familiar. Y al final, después de cada sesión, ¿no es cierto?, se van evaluando, se van reevaluando, se van analizando las decisiones, y es importante ir acordando cada una de ellas. La firma, por ejemplo, en las distintas etapas de los acuerdos que se van tomando es importante, pero también lo es la revisión final. Porque claro, cuando uno mira, en el fondo uno dice sí, 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 pero cuando veo todo junto digo no, no me gusta. Bueno, entonces a menudo aparece ese tipo de situaciones. Entonces, por lo tanto, hay un proceso en el cual además son muy importantes las conversaciones laterales. No de lobby, pero sí de entendimiento, de comprensión y de ayudar a expresar y a poner los temas que es importante poner sobre la mesa. Porque si no, simplemente se va a actuar en forma mecánica, con los derechos de decisión, de toma, de quórum o de lo que fuera, pero no vamos a estar tomando las verdaderas posibilidades de construir algo legítimo y viable para la familia. Una respuesta larga por una pregunta corta. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, tengo varias preguntas, así que a ver si las respuestas las hacemos un poquito más concretas y así alcanzamos a todas, porque si no van a quedar algunos que van a quedar esperando su respuesta. Bueno, repetimos el webinar, no hay problema. Hacemos otro webinar. Oye, respecto al tema de repartición de utilidades y ventas de acciones o de derechos al interior de la familia, ¿cómo opinas tú que deberíamos manejar eso en el protocolo? Bueno, primero hay que darse cuenta de cuál es el propósito que uno está buscando como familia. De eso es lo primero que determina. Hay familias por las cuales el legado y transferirlo a la generación que sigue es lo que prima. Y por lo tanto, en el fondo, si alguien puede salirse, primero, y ahí expreso mi opinión, nadie deberá estar obligado, capturado, ser prisionero en una empresa familiar. Y a menudo ocurre que hay gente que se siente prisionera. La gente debiera poder salir. Sin embargo,
si el propósito general es la proyección, y eso es lo acordado, y es lo que se está buscando, lo natural es que el que salga tenga el derecho a vender, ¿no es cierto?, en condiciones justas, ¿no?, por supuesto, pero que se haga cargo de que de alguna manera está representando un desafío, por lo menos, o una dificultad a la propia empresa y al propio grupo familiar de seguir en conjunto, de seguir con el legado, si ese fuera el tema. Si al revés, las familias más bien se manejan y funcionan cada uno un poquito como si fuera su propio family office, que son como socios, pero podrían no serlo, bueno, ese es un espacio y una forma distinta en la cual perfectamente puede ocurrir que la toma de decisiones sea mucho más caso a caso, mucho más transaccional. Entonces, tal como no hay protocolo que sirva para toda la familia, esas tipo de reglas tienen que capturar la singularidad. Entonces, lamento no decir una sola, pero la única regla, por principio que puedo decir es, los prisioneros familiares son un muy mal negocio. Son costosos y son dolorosos. Y al final terminan yendo en contra del negocio. Y por otro lado, el que se va, si en el fondo es un minoritario en otro esquema, debería entender que salir de alguna forma es algo que están haciendo por esa persona los que quedan dentro. Y eso debería contener una forma de reflejarlo en el valor que se termina pagando por esa acción, sin Perfecto. enajenarlo, sin expropiarlo. Eso quiero ser súper claro en ese sentido. Perfecto. Hay otra pregunta que esta es muy recurrente cuando se habla de protocolo familiar, es qué pasa con el ingreso de familiares políticos a trabajar en la compañía. ¿Qué opinas tú en general? Porque acá hay varias posiciones, pero imagino que tú tienes alguna que es la que te ha tocado vivir de más de cerca, ¿no? Sí, le voy a pedir a todos los que te hicieron la pregunta que te entreguen $1, Andrés, y después tú me entregas esos dólares, porque he Ok, estado juntando, estoy pidiendo $1 cada vez que alguien me hace esa pregunta, ya llevo $1.000.000 juntados. Así que, con el tipo de 103 o 104 voy a llegar ahora con las preguntas que te han llegado. Porque claro, en el fondo hay muchas veces que el concepto es, em, somos solo los de sangre. Y es un patrón, ¿no es cierto?, de muchas familias y es muy respetable, por supuesto. De sangre es como un término así un poco de los españoles, de los consanguíneos en rigor. Pero sin embargo, hay tantas historias también en que a veces el yerno, el cuñado, el que salvó el negocio. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar en dos definiciones que son claves. Y por eso, nuevamente, mi respuesta va a ser un depende de tu definición. Uno, cada familia debe definir quién es la familia. Si todos los que estamos acá presentes, los 60 y tantos que estamos en el fondo, nos pregunta qué es nuestra familia, a lo mejor vamos a ver definiciones bien distintas. Yo me encuentro con definiciones muy diversas de una familia a otra. Y dentro de lo que es familia, uno debe pensar, bueno, ¿cuál es la familia empresaria dentro de eso? Y entonces uno dice, oye, mis cuñados, los parientes políticos, etcétera, son todos familia, pero sin embargo no son parte de la familia empresaria. Ahora, la manera como yo trate a esos externos, ¿no es cierto?, a esos in-law, que muchas veces los ponen outlaw, ¿no es cierto?, fuera de la ley, como forajidos o algo, va a depender mucho. Y a veces yo hago un buen negocio, por ejemplo, invitándolo, incluyéndolo en las asambleas familiares, porque que hablen positivamente de la familia, al resto de la familia, a los niños, hijos, del negocio, es un muy buen negocio en sí mismo, en ese sentido. Entonces, también definamos quién es familia y en función de eso, digamos cómo deberíamos tratar a los parientes políticos. perfecto. Acá hay otra pregunta que también es muy interesante y tú algo tocaste de esto, es cómo yo enlazo el protocolo familiar con el testamento, para que de alguna manera este protocolo que abarca muchas cosas esté reflejado también en lo que va a pasar con la sucesión patrimonial y empresarial. Perfecto. En el ideal de los mundos, uno pasa desde el protocolo familiar al testamento y otros documentos legales. A veces el testamento está hecho antes, a veces el testamento se reescribe después del protocolo familiar también. Hay varios procesos en uno y otro sentido, pero en rigor uno debería generar este acuerdo macro o marco familiar, ¿no es cierto? Y en función de eso uno debería generar el correlato legal, porque hay cosas que se pueden capturar en un pacto accionista, en un protocolo, por ejemplo, los matrimonios con separación de bienes, en la propia estructura societaria. Entonces uno debería pensar todos estos acuerdos que tenemos, que reflejan nuestro propósito, nuestra unión y el trabajo que hemos hecho en conjunto, cómo buscamos el correlato legal, y uno de ellos, uno muy importante, es el testamento. No es el único,
por supuesto. Obviamente el testamento hoy en día, los tiempos que corren, está muy en boga porque hay mucha inquietud por eso. Pero cuidado, ese testamento a veces está muy marcado por la emoción, por el miedo, etc. Un protocolo bien contenido, bien acompañado, bien llevado, asegura que los testamentos y cualquier otro documento legal sea mejor escrito, o sea reescrito cuando debe ser. Perfecto, perfecto. Acá tenemos una. Esta está muy práctica. ¿Cuánto demora en hacerse un protocolo familiar y a qué edad aproximadamente uno debiera hacer participar a los hijos en ese protocolo? Perfecto. Un proceso de protocolo normalmente te dura entre 4 y 6 meses. Hemos hecho protocolos de 3 meses, pero la verdad que no lo recomiendo porque son maratones que agotan a la familia, a los consultores también, tengo que decirlo, y porque además se requiere un decantar, hay que procesar, hay que pensar, hay que sopesar, hay conversaciones laterales que hay que tener que son muy positivas y necesarias. Entonces, por lo tanto, un protocolo mínimo debería ser 4 meses, y si la familia, obviamente, bueno, hoy en día la gracia es que nadie está viajando, por eso es un buen momento, de hecho, con familias muy complejas porque recorren el planeta en un mes en el fondo. Hoy en día estamos trabajando con varias justamente, aprovechando este espacio que están todos ahí recluidos en sus hogares. Entonces, eso puede dar un poquito más de rapidez, pienso. No hemos terminado ninguno de este proceso, pero sí hemos empezado, así que no puedo decir cuánto van a terminar durando, pero el ritmo que veo lo veo muy más rápido que en los tiempos pre-virus. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿cuánto dura? Y le da de los Ya, hijos para sí, incorporarlo en el proceso de protocolo. perfecto. Mira, nosotros nos gusta incluso desde los 15 años más o menos, a veces puede haber un poquito de rango, un poquito más, un poquito menos, tomar las opiniones de los niños, hacer un focus group. Hay, para algunos, que hay muchos extranjeros a veces, menos hoy en día obviamente, se hacen encuestas y se hacen entrevistas obviamente a distancia. Entonces, nos gusta tomar la temperatura. Esto no quiere decir, y les quiero ser súper claro con las familias, que tengan que integrarlos a todos en la toma de decisiones. No quiere decir que están entregando el control o el poder o creando expectativas. Todo está en la forma como se les plantea, todo está en la forma como se les comunica, pero ayuda enormemente saber el grado de interés, de motivación que tienen tus hijos. O sea, es lo mínimo que uno debería esperar. Porque recuerden que la definición de una empresa familiar tiene que ver no solamente con 2 o más miembros de la familia, que son los dueños, controladores, etcétera, sino que además que exista una voluntad de poder entregarlo y proyectarlo. Proyectar la empresa, el negocio, o al menos proyectar el espíritu de emprendimiento. Y eso uno lo empieza a hacer temprano. Ok. Acá hay otra pregunta que también es interesante. ¿Cómo separamos los objetivos familiares en el protocolo familiar de los objetivos de la empresa, que no tienen por qué ser los mismos? Perfecto, claro. Eso requiere un buen proceso de protocolo familiar, parte por un diagnóstico, Andrés. Uno tiene que levantar la situación, tiene que levantar el contexto, entender la realidad. En ese sentido, como dice Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, todas las infelices son infelices a su forma. En el caso de las empresas familiares, todas son familias empresarias a su forma, a su estilo, a su manera. Por lo tanto, ese diagnóstico entrega las claves para poder saber a quién incorporar, cómo desarrollarlo, el tiempo que va a tomar y los temas que de verdad apremian a la familia, y eso probablemente es más fácil que un tercero los recoja, si tiene el grado de empatía, de escucha activa, etcétera, a que lo haga un miembro de la familia, que están inhibidos por ser juez y parte, como decía. Perfecto. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿cada cuánto tiempo debería revisarse el protocolo familiar? Perfecto. Primero, hay un momento en que es obvio que la revisión viene cuando hay una nueva generación. Pero a menudo ocurre que entre el paso de una generación y la otra, hay una serie de sucesos importantes. Puede ser lo que los financistas le llaman un evento de liquidez. Se vendió una unidad de negocio importante. Se va a repartir un dividendo que equivale al valor de una unidad de negocio, una compañía o de lo que fuera. Se están incorporando miembros de la nueva generación. Algunos ya están incorporados y hay otros que quieren entrar y en el fondo ya hay un precedente. O sea, normalmente es muy sano el estar atento. En otras presentaciones que hemos hecho, he hablado de que los líderes familiares
tienen que ser observadores atentos a los puntos de inflexión. Cuando no sentimos el cambio, pero el cambio ya está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, ventas de activos, incorporaciones o salidas de miembros de la familia, asociaciones u otros, son procesos que son clave para pensar en reactualizarlo. Y obviamente cada generación, cuando ya asume más en plenitud, debiera decir, estas reglas que nos entregaron con cariño, con esfuerzo nuestros padres y madres, bueno, queremos que sean nuestras reglas, ¿cómo nos hacemos partícipes de ellas? Les asumamos nuestros valores y los combinamos para los tiempos que corren. Perfecto. Me están diciendo que tenemos tiempo solo para una pregunta y una respuesta corta, así que sorry por lo que voy apretando, Bueno, pero tengo que haremos terminar. lo que podamos. Exactamente. ¿Cómo resolvemos los conflictos al interior del protocolo familiar? Súper buena pregunta. Súper buena pregunta. Bueno, uno tiene que definir la forma de lidiar con los conflictos antes de que estos aparezcan. En la mitad del conflicto es terrible porque no hay solución neutra objetiva. Acá, si somos filosóficos, y perdona, esa es una parte larga, pero viene corto la respuesta, uno tiene que asumir el velo de la ignorancia. Si yo estoy en el lado del que quiere vender o del que quiere comprar, ¿cómo me plantearía frente a esto? Entonces, por eso que un líder respetado y claro, una situación estable en términos de que no estamos al borde de la quiebra, etcétera, ayudan a poder tomar unas buenas definiciones. Si lo hacemos, el momento cuando la cosa es complicada, me ha tocado muchas veces, y se puede hacer, pero realmente es terriblemente difícil, y los resultados no siempre van a ser los que uno quiere, o todo lo que uno espera lograr. Estupendo, muchas gracias. Yo voy a tomar todas las preguntas que están en el chat, igual las vamos a hacer después y se las vamos a enviar a las personas que han estado presentes. Muchas gracias por mi parte, Gonzalo, y Pamela tiene la palabra. Sí, muchas gracias Gonzalo y Andrés. La verdad es que un tema súper interesante y podríamos haber seguido conversando mucho rato más. La verdad es que estábamos todos muy entretenidos. Pero bueno, en virtud del tiempo tenemos que respetarlo, así que las preguntas, entiendo que tú estás disponible para contestar todas las preguntas o para que te contacten si tienen alguna inquietud. Sin duda, sin duda. De hecho, escríbame gjimenez@proteus.cl es mi correo, me escriben feliz o a través de Pamela o Andrés. Y un aviso, no se pierdan de ver el programa de Empresas Familiares e Innovación que tenemos ahí en la Radio Agricultura, domingo de 12 a 1, y después si no pueden ver los podcasts que hemos hablado de la mujer, de profesionalización, y tenemos este domingo a la Ali Mustakis, quien heredó un espíritu de emprendimiento. Así que muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, para ir terminando, quiero recordarles, como siempre, nuestra misión como FEC, que es potenciar y conectar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia de trascendencia y continuidad. Esto en un ambiente de confianza, crecimiento, innovación y excelencia, a través de nuestros propios adherentes, nuestras alianzas estratégicas, con las principales universidades del país y con los gremios más relevantes también a nivel nacional. Si alguno de ustedes está motivado por conocer más de FEC, por favor no duden en contactarnos. Seguiremos igualmente conectados a través de estas sesiones de webinars. Esperamos que sean de su interés y que estemos aportando para sobrellevar de mejor forma este momento que estamos todos viviendo. El jueves 14 de mayo vamos a estar conectados con una encantadora y entretenida invitada, Pilar Sordo, que nos va a exponer sobre las emociones en tiempo de pandemia y teletrabajo. Así que quedan todos aquí, los que están presentes, por favor, cordialmente invitados. Les vamos a enviar invitaciones a través del email y vamos a publicar en nuestras redes sociales. Así que, por favor, síganos e inscríbanse. Esperamos verlos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les deseo yo que descansen y que tengan una excelente semana.